Hola gentecita linda, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy María Betania y en el video del día de hoy vamos a estar repasando cuáles son las razones por las que siempre recomendamos un 50 milímetros y además hablarles de esta maravilla de Meike, el 50 milímetros f1.2 para full frame que solo cuesta 360 euros, así que por favor no se separen. Cuando nosotros tenemos nuestra primera cámara o compramos nuestro primer equipo, ellos vienen con lo que se denomina un lente kit. Y estos son lentes que tienen una calidad bastante modesta. En la mayoría de los casos es un 18-55 de apertura variable que va entre 3.5 a 5.6. Si bien no son los lentes ni más nítidos ni más luminosos, son unos muy buenos lentes para empezar, porque además nos van ayudando a nosotros a sentirnos más cómodos con todo el tema de las distancias focales. Pero llega un punto donde, independientemente de lo que estemos haciendo o el tipo de fotografía que nos queramos dedicar, ese lente se queda corto y necesitamos como un salto de calidad. Y como es menos costoso que cambiar la cámara, vamos directamente a cambiar de óptica. Y basta con que empecemos a buscar recomendaciones o a pedirles opiniones a compañeros para darnos cuenta que la primera opción que siempre salta a la vista es el 50 milímetros. Y son muchas las razones que hacen de esta distancia focal la más ideal y sobre todo la más popular. Así que vamos a repasarlas. La primera de ellas es la calidad. A diferencia de los lentes zoom, el 50 milímetros es lo que se conoce como un lente fijo o prime, cuyo modelo de construcción es mucho menos compleja que aquellos lentes que tienen que abarcar diferentes distancias focales. Es por eso que el fabricante nos va a asegurar a nosotros que ese lente está construido específicamente para tener la mejor calidad en la única distancia focal que le toca abarcar. Eso se va a ver reflejado en una mejor calidad de imagen, específicamente en términos de luminosidad y sobre todo de nitidez. Como están diseñadas para obtener el mejor rendimiento, su desempeño en diferentes efectos ópticos como la aberración cromática suele ser bastante bueno. Y si los buscamos en diferentes formatos como para cámaras sin espejo o APS-C, suelen ser bastante pequeños y sobre todo muy ligeros, lo que los hace el lente perfecto para tener pegado a la cámara. La segunda razón, y una de las más importantes, es el tema de la luminosidad. Como les digo, al tener una construcción menos compleja, es muy fácil encontrarlos en esta distancia focal muy luminosa. Si bien hay una variedad enorme de 50 milímetros con diferentes aperturas, los más comunes o los más populares suelen ser de f1.2, 1.4 y 1.8. Esa apertura amplia o ese número f pequeño nos va a asegurar a nosotros que entre una mayor cantidad de luz a través del lente para finalmente llegar a nuestro sensor, cosa que en situaciones donde no tengamos muy buenas condiciones de luz va a evitar que nosotros tengamos que recurrir a mover parámetros en la cámara que puedan afectar esa calidad de imagen final, como puede ser el ISO alto. Y no solo en luminosidad nos va a beneficiar una apertura amplia, sino también en el bokeh o bokeh, como ustedes quieran llamarlo, porque un número f pequeño es una de las razones que nos asegura a nosotros una buena densidad en el desenfoque, haciendo que seamos capaces de conseguir ese tan anhelado fondo desenfocado que con nuestro 18-55 es bastante complejo de conseguir. La tercera razón es la versatilidad de esta distancia focal. El 50 milímetros podríamos decir que está en el medio entre los angulares y los teleobjetivos y comúnmente se le conoce como una distancia focal normal o estándar, principalmente porque guarda ciertas similitudes con el ángulo de visión que nosotros tenemos. Por eso también se le imprime cierta cualidad de natural a todas las imágenes que se hacen con esta distancia focal. Y al ser un ángulo de visión que no está particularmente asociado a un tipo de fotografía como puede ser los angulares para la fotografía de arquitectura o los teleobjetivos para la fotografía de naturaleza, digamos que nos da cierta flexibilidad para poder experimentar un poco con las diferentes áreas de la fotografía. Esto no quiere decir que nosotros vamos a poder hacer absolutamente todos esos tipos de fotografía, porque claramente va a llegar un momento donde no va a ser suficiente, pero digamos que ese rango de posibilidades se hace un poco más amplio, porque con un 50 milímetros podríamos hacer fácilmente retratos con o sin entorno. Junto al 35 milímetros es la distancia focal predilecta para la fotografía de calle y de hecho es la que uso yo tanto en APS-C como en full frame. También puede servirte si tienes el espacio suficiente para hacer paisajes tanto urbano como natural y, aunque no es la distancia focal preferida por las personas que hacen este tipo de fotografía, también es bastante fácil conseguirlos en formato macro. Y la última razón, y no la menos importante, es el precio. El 50 milímetros, al ser un lente con muchísima demanda y muy popular entre todos los fotógrafos, independientemente del nivel en el que estén, las marcas se han asegurado de tener varios modelos con diferentes rangos de precio. Sí es cierto que a aquellos que se les considera de mayor calidad siempre guardan una apertura de f1.2 o f1.4 y estos sí suelen ser bastante costosos, pero existe una versión que sigue siendo bastante luminosa y sobre todo muy económica, que es el lente f1.8. Este sigue siendo bastante luminoso y si bien guarda ciertas diferencias técnicas con las versiones más costosas o de mayor calidad, solo depende de ti determinar si esas
esas diferencias son lo suficientemente importantes como para justificar el precio, porque la diferencia entre lo que pueda costar un 1.8 y un 1.4 o un 1.2 es bastante grande, especialmente cuando estos objetivos los estamos buscando para cámaras sin espejo y full frame. Ya cuando hablamos de formatos más pequeños como el APS-C, la cosa se equipara un poco. Y si vamos a hablar de 50 milímetros, tenemos que dedicarle un rato en este video a esta maravilla que tengo por acá, que es el 50 milímetros de Meike. Meike es una compañía china que se dedica a fabricar ópticas muy luminosas y a un muy buen precio, tanto para cine como para fotografía. Este que yo tengo aquí es un 50 milímetros para fotografía y tiene tres características muy particulares que lo hacen destacar del resto. La construcción es uno de ellos, y es que a pesar del precio que tiene, es un lente que se siente extremadamente bien construido y solo tienen que darle un vistazo para reconocerlo, cosa que es bastante difícil de encontrar en lentes tan luminosos y tan económicos, porque generalmente en ese rango de precios suelen ser bastante plasticosos, pero este no es el caso de esta óptica. Además solo pesa 620 gramos, lo que lo hace bastante ligero, teniendo en cuenta que es un lente con una F tan amplia y sobre todo que es para un formato completo de cámaras. Es un lente únicamente manual, eso significa que vamos a tener que buscar el enfoque a través de este anillo, pero está construido lo suficientemente suave para que no sea un trabajo muy tortuoso de hacer. Lo segundo es mi favorito, y es que es una óptica que tiene una F de 1.2 y llega hasta 22, que entre aportarnos una mayor cantidad de luz a nuestra cámara, también nos va a regalar un bokeh precioso. Y por último, y no menos importante, porque realmente hay que hablar del precio cuando se menciona en esta óptica, es que solo cuesta 360 euros. Y solo basta con hacer una pequeña investigación en internet para darnos cuenta de que la diferencia que existe entre este lente y otros de la misma distancia focal y la misma apertura realmente es abismal. Entiendo que está el factor de que estas otras ópticas tienen la posibilidad de permitirnos enfocar de manera automática y eso le agrega un valor a la óptica, pero cuando lo pones a comparar con los 2.300 euros que cuesta el 50 1.2 de Sony, este sin duda alguna no es una mala inversión. Yo estaba muy entusiasmada cuando me llegó y principalmente lo probé en las primeras dos áreas, la fotografía de calle, y todas las hice en la noche. Así que les quiero contar un poco de mi experiencia después de varios días usándolo, tanto para fotografía como para video, y decirles si realmente para mí vale la pena o no. Les quiero dejar claro que esta óptica yo la probé únicamente en f1.2. Hice unas fotos en aperturas más cerradas para hacer un poco la comparación de la profundidad de campo, pero absolutamente todo lo que ustedes van a ver en este video lo hice con f1.2, porque mi lógica es que, si bien entiendo perfectamente que personas quieran lentes fijos por el tema del detalle y de la nitidez y también trabajarlo en apertura cerrada, personalmente yo no lo manejo así respecto a ópticas que son tan luminosas, porque si voy a hacer la inversión o voy a comprarme una óptica que tenga una de estas aperturas maravillosas como f0.95 o f1.2, sinceramente no me interesa demasiado probarlo en aperturas más cerradas, porque todo el chiste está en ese número de F amplio. Contar con una F amplia cuando estás trabajando principalmente en situaciones muy difíciles de luz es una ventaja enorme, porque, como les dije al inicio, es algo que te va a evitar a ti tener que recurrir a parámetros que puedan afectar la calidad final de tu imagen, como puede ser el ruido por unos valores de ISO muy alto o por largas exposiciones para compensar esa falta de luz. Y el 1.2 de este lente me resultó bastante genial. De hecho, hubo situaciones donde tuve que compensar ese exceso de luz con un filtro de densidad neutra para tratar de tener una exposición adecuada. Y a pesar de que yo amo las fotografías con textura, con ruido, en este caso no fue necesario recurrir a ello. Además de eso, en 1.2, una de las maravillas que ofrece este lente es el bokeh, porque verdaderamente es precioso. Y si bien esa belleza o ese atractivo visual puede depender de la luminosidad o de los contrastes que pueda tener el fondo, no quiere decir que en aquellas zonas donde el fondo no sea quizás tan atractivo, gracias a la apertura amplia, haga que se vea igualmente hermoso. Lo segundo que les puedo comentar es sobre la nitidez y el enfoque con este lente. Como les digo, solo lo trabajé en f1.2 y también hice una comparativa en f5.6 para que vieran cómo aumentaba la profundidad de campo y sobre todo el rango de lo que nosotros percibimos como enfocado. Al ser el 1.2 una apertura bastante amplia, esa profundidad de campo se hace ínfima, lo que vamos a tener como resultado una zona de enfoque o una zona con nitidez bastante pequeña. Pero aún cuando esa zona era muy pequeña, en el punto donde yo ponía el enfoque, la nitidez se sentía bastante bien. Obviamente esto puede mejorar considerablemente cuando nosotros vamos trabajando esa profundidad de campo con una apertura un poco más cerrada. De esa forma, esa zona de enfoque se va a hacer más amplia y también lo que nosotros percibamos como tal. Y respecto al enfoque, como les dije al inicio, esta óptica es únicamente manual. Eso quiere decir que no nos va a permitir trabajar con los automatismos de enfoque que tenga nuestra cámara. Y yo estaba pensando seriamente ponerlo en las áreas de mejora que pueda tener
la óptica, pero personalmente para mí esto no representa una desventaja. Pero entiendo perfectamente que haya quienes no están muy acostumbrados a trabajar con enfoque manual, que mira, quizás esta pueda ser una de las razones por las cuales no compran una óptica. Pero yo sí tengo experiencia, estoy bastante acostumbrada a trabajar en ópticas manuales y esto a mí no me molestó en lo absoluto, principalmente por la suavidad que tiene el anillo de enfoque, que si bien no tiene un giro demasiado amplio, sí tiene cierta suavidad y cierto cuidado al momento de llegar de un punto a otro, lo que lo hace bastante preciso de alcanzar el enfoque entre un plano y otro. Y ojo, yo no les voy a mentir ni les voy a decir que soy la experta más increíble con el enfoque manual, porque les aseguro que peleé un montón de enfoque. Y es que a trabajar con el enfoque manual en aperturas tan amplias debemos ser excesivamente cuidadosos con el enfoque si queremos obtener aunque sea algo de nitidez. Porque les cuento, hay un cálculo que hice con la aplicación de Photopills poniendo una óptica de 50 milímetros en f1.2 a la distancia mínima de enfoque, que en este caso es de 60 centímetros, y el resultado que me arrojó la aplicación es que esa profundidad de campo es de 0,01 metros, o sea, 1 centímetro de zona de enfoque. Y es muy sencillo que si no tienes mucha experiencia trabajando con aperturas tan amplias, pierdas varias fotos. Entonces hay que tener cierto cuidado con eso. En el tercer punto podría también hablarles del manejo de la óptica con las diferentes distorsiones que existen. Revisando las imágenes me di cuenta de que en efecto sí tiene algo de aberración cromática, cosa que no me sorprendió demasiado porque estaba en f1.2 y además era en zonas con alto contraste, lo que hace que sea una fórmula casi inmediata para aberración cromática, pero el desempeño de la óptica con esto está bastante bien. Además, eso es bastante fácil de solucionar en edición, pero si se quieren evitar ese paso extra de corrección, lo que tienen que hacer es evitar aquellos altos contrastes y sobre todo las aperturas amplias. En el tema de difracción no hice ninguna prueba, principalmente porque nunca cerré la apertura, pero entiendan que la difracción es un fenómeno óptico que ocurre en absolutamente todas las ópticas. Este llega hasta f22, pero algunos fabricantes, para evitarse tener esto en sus ópticas, tratan de mantener esos números f entre 11 y 16. Luego está el tema de las distorsiones. Para hacer un 50 milímetros sí creo que tiene un poco de distorsión, especialmente en las líneas verticales. Y si vas a hacer fotografía de paisaje urbano, es posible que esto te pueda afectar un poco, pero nada que no puedas solucionar con cualquier área de corrección de lente que traen todos nuestros editores. Y como nada es perfecto en esta vida, sí considero que tiene algunos puntos que pueden ser mejorados. El primero de ellos es la distancia mínima de enfoque. Es de 60 centímetros, cosa que es bastante para un 50 milímetros. Especialmente porque el rango o la media de distancia mínima de enfoque en esta distancia focal suele ser entre 40 y 50. Y ya 60, especialmente si tú quieres hacer algún plano muy cerrado, no te lo vas a poder permitir porque va a llegar un punto donde no vas a poder enfocar. Cosa que te puede obligar especialmente a hacer retratos quizás un poco más con entorno. O si tienes un espacio muy reducido, posiblemente sufras un poco. Lo segundo es que no tiene ningún tipo de conexión para comunicarse con nuestra cámara. Eso quiere decir que nuestro equipo no va a ser capaz de leer la información tanto de apertura como de distancia focal con la que nosotros estuvimos trabajando durante las fotos que hicimos. Y lo tercero es el tema de las distorsiones en las líneas verticales, que como les digo, para hacer un 50 milímetros me parece que es bastante notorio. Pero si ustedes quieren ver un poco más de lo que hice con esta óptica, que sinceramente me sacó de mi zona de confort, pero me hizo disfrutar mucho salir a la calle a hacer fotos, pueden verlo a continuación. Ya ustedes saben cuáles son las razones que hacen que el 50 milímetros sea un lente tan especial. Y sobre todo para quien está empezando, esa diferencia de calidad con sus imágenes se va a notar y mucho. Solo es cuestión de que ustedes busquen dentro del rango de precio que puedan permitirse y sobre todo para el tipo de formato de su cámara, cuál es la mejor opción que les conviene. Recuerden que ahora esas posibilidades son muy amplias porque hay muchísimas marcas fabricándolo. Respecto al Meike, puedo decirles que me fascinó bastante trabajar con él y seguramente lo voy a seguir usando. Yo no recomiendo esta óptica
óptica a personas que estén empezando y que no tengan como muchas facilidades o mucha experticia con el tema del enfoque manual, porque sí puede ser un poquito retador. Y tampoco se lo recomiendo a aquellas personas que necesiten una óptica para hacer fotografía de acción, como puede ser fotografía de niños corriendo, animales, deporte y todo eso, porque nuevamente les digo, trabajar con el enfoque manual suele ser bastante difícil. Pero, por ejemplo, yo puedo decirles que nunca dejé de utilizar las asistencias de enfoque que trae mi cámara, que ya traen la mayoría de ellas, como es la zona de resalte de enfoque o el focus picking y sobre todo la zona de aumento del enfoque, que hizo que ese trabajo fuera menos difícil. Pero si tú eres una persona que tiene una cámara sin espejo y que quiere experimentar un poco con el enfoque manual y probar ópticas que van más hacia lo artístico, definitivamente te divertirías muchísimo probando este lente. Si te interesa saber un poco más de la óptica, les voy a dejar el enlace directo ahí abajo en la caja de descripción para que vean los precios y la información un poco más ampliada de este lente. A ustedes, gentecita linda, decirles que si quieren ver más contenido que hice tanto en fotografía como en video con esta óptica o sencillamente mostrarme sus imágenes, pueden hacerlo a través de mi cuenta de Instagram. Decirme qué opinan ustedes, si su primer lente fue un 50 milímetros o qué otro recomendarían, lo pueden hacer a través de la caja de comentarios y darles las gracias por quedarse hasta el final otra semana más y decirles con todo el cariño del mundo que nos vemos en el próximo video.